por esta oportunidad de compartir con colegas y compañeros del sector un poco la situación tan atípica que estamos viviendo, y desde ese enfoque que tú comentabas de perspectiva internacional, me gustaría antes de nada pues poner un poco en situación para ver de dónde viene esa experiencia o de dónde viene ese conocimiento, ¿no? Nosotros como marca, para los que nos conocéis y sobre todo para los que no nos conocéis, tenemos presencia en España, estamos en Estados Unidos, estamos en Canadá, estamos en Colombia, estamos en México con una presencia importante de 100 puntos de venta, y estamos en China desde hace unos años. Ese contexto, donde en principio pues abarcamos 3 continentes y nos estamos en este momento intentando familiarizar con una situación que era prácticamente desconocida para cualquiera de todos nosotros, una situación de crisis como posiblemente nunca la hemos visto. Y para eso, con esos 250 puntos de venta alrededor de todo el mundo, hemos procurado tener un proceso de actuación lo más uniforme posible. Era uno de los principios básicos en una actuación internacional, es mantener un cierto nivel de uniformidad en lo que pudieran ser los valores fundamentales a la hora de actuar, ¿no? Y en ese sentido, nosotros lo que hicimos fue intentar valorar la situación en los aspectos más importantes que teníamos. El aspecto más importante, sin duda, era el aspecto humano. Es decir, qué estaba pasando y qué tipo de influencia podía tener eso en nuestros equipos, en los equipos de la gente que trabajaba con nosotros, en los colectivos donde impactábamos nuestros colaboradores, pero también nuestros clientes, que de alguna forma venían todos los días a visitar un centro nuestro en diferentes momentos. Empezamos a vivir la crisis posiblemente antes que cualquiera de los que estuviéramos presentes en un mercado que no fuera asiático, dado que con nuestros centros en Shanghái, pues desde prácticamente finales de diciembre, principios de enero, se desató ya los primeros procesos que requerían una situación de alarma. A continuación, todos esos procesos fueron generando como una ola, como un tsunami. Nos llegaron a Europa, en España con una afectación, como todos conocéis, muy importante, y en menor medida parecía que de esta parte del mundo, en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Canadá, nos íbamos a librar de alguna forma de una situación tan dramática, y no ha sido así. No ha sido así porque es evidente que es una crisis global y, por lo tanto, el calificativo de pandemia le da esa concepción de globalidad que nosotros hemos tenido que experimentar, como ese tsunami que os digo que nos agarró, nos empezó en Shanghái, nos llegó hasta Madrid y nos vuelve ahora, y ahora está llegando. Algo que hemos aprendido en este corto periodo de tiempo, pero muy intenso, es que hay que reaccionar pronto. No puede uno estar pendiente de qué va a pasar. Esa sensación de que espero a que el gobierno me diga cómo tengo que hacer, espero a que esta autoridad en concreto me dé una instrucción, espero a ver qué hacen otros para yo mimetizarme y hacer, espero a ver. El espero a ver generalmente no trae buenas consecuencias. Es clave la anticipación. Tenemos que intentar, en la medida de lo posible, anticiparnos a las cosas que están pasando y que ya han pasado en otros lugares. Cuando nosotros mirábamos lo que estaba pasando en China, nos parecía que nunca iba a llegar y que realmente aquello iba a ser una situación que se iba a quedar concentrada. De hecho, se tardó mucho en proclamar el concepto de pandemia. Pero cuando teníamos al vecino italiano cerca y nos dábamos cuenta de las cosas que nos llegaban, las noticias que nos llegaban de Lombardía, del norte de Italia, aunque estaba ya muy cerca, pensábamos, oye, bueno, esto no puede ser, este desastre no puede estar pasando, y pasó. Y hoy en España tenemos una situación absolutamente inesperada y tremendamente fuerte en el lado humano, por supuesto, pero por supuesto también en el lado económico. Es decir, no pensemos
que no va a llegar. Va a llegar. En la medida en la que llegue, ojalá sea más atenuada, ojalá la climatología nos dé un tiempo, ojalá las estructuras gubernamentales nos apoyen con un proceso más decidido, pero no esperemos que esto pase y hagamos cosas. Nosotros tomamos la decisión de un cierre prácticamente inmediato de los centros. Prácticamente inmediato significa que antes de que se proclamara en México, por lo menos el día 30 o 31 de marzo, no recuerdo cuál de los dos fue, la situación de emergencia, nosotros habíamos tomado la decisión de cerrar los centros. Cerrar los centros porque significaba que nos dábamos tiempo para preparar ese cierre, uno. Nos dábamos, sobre todo, la necesidad de decirle a nuestros clientes y a nuestros colaboradores algo que les venimos diciendo, pero demostrar que es cierto, que es que lo más importante son ellos. Pues si lo más importante son ellos, había que cerrar. En una situación así, en un negocio como el nuestro, que se dedica a la belleza y el cuidado personal para nosotros ha sido el elemento clave a la hora de tomar decisiones. Por lo tanto, anticiparse a lo que está pasando siempre es una clave en cualquier movimiento empresarial, pero lo es todavía más cuando la situación es incierta, cuando la situación de incertidumbre es la que nos provoca que estemos tomando medidas, que esas medidas además sean medidas que no sabemos qué resultado van a tener, pero nuestra decisión es preferimos pasarnos de frenada, preferimos tener una sobreactuación a tener después un problema y lamentar una situación que por no haber tomado las decisiones en su momento nos pueda arrastrar a otros momentos. Nosotros tomamos la decisión de cerrar los centros. Esa decisión está tomada en todos los puntos donde estamos. Estamos cerrados en España, estamos cerrados en Estados Unidos, estamos cerrados en México, estamos cerrados en Colombia, en Canadá, y ahora estamos empezando otra vez a reabrir China. Es decir, China ha pasado el primer bloque, pero eso no quiere decir que la apertura se haga sin la prudencia necesaria. Es decir, hay que tomar todas las medidas para que esos centros puedan volver otra vez a estar operativos, en un momento completamente distinto de la crisis y de la pandemia. Ese sería el bloque más importante, el bloque que afecta a las personas que se relacionan con nosotros, colaboradores y clientes. Y de alguna forma también a las personas que se relacionan con nosotros como sociedad o como posibles futuros clientes que están viendo también qué estamos haciendo, y nuestra dinámica de comunicación es esa. Preferimos tener una sobreactuación, ser lo más rigurosos posibles y ver qué podemos hacer. Es evidente que en el lado de los clientes hay que proteger todos los derechos que tenían adquiridos, en algún caso con la compra de paquetes, con la compra de servicios. Hay que anticiparse también a que te pregunten, hay que comunicarles cómo va a ser ese proceso para que se sientan confortables y seguros de que, ojalá, dentro de muy poco tiempo van a poder redimir o van a poder volver a reiniciar todos aquellos tratamientos o todos aquellos paquetes que habían adquirido con nosotros. Y a nuestros colaboradores hay que decirles qué les va a pasar. Las situaciones de incertidumbre son las más difíciles de gestionar, pero precisamente la única forma de trabajar contra la incertidumbre es con certidumbre. Dentro de la posibilidad del poco margen de maniobra que te deja una situación así, hemos intentado comunicar de una forma rápida y ágil a nuestros colaboradores qué iba a pasar. Aquellos que podían realizar home office, aquellos que podrían dar incluso en estos procesos todavía un servicio, qué podíamos hacer para que estos colaboradores, sobre todo, eliminaran la mayor parte de la incertidumbre, que es, como digo, la principal amenaza en esta situación. Y a los colaboradores también establecer esa lista de colectivos que pudiéramos llamar vulnerables, porque si el objetivo de cualquier organización, y en este caso de la nuestra, en una crisis tan importante como esta, tan desconocida como esta, tan devastadora como esta, si el objetivo fundamental nuestro es la continuidad, ser capaces de continuar, garantizarnos la supervivencia, pero no podemos hacerlo solamente pensando en la compañía. Tenemos que garantizar la supervivencia de todo el colectivo de gente que está vinculado a nosotros y que son nuestros colaboradores. Esas mujeres, sobre todo en nuestro caso mujeres, que van y que están todos los días abriendo un centro Body Bright para prestar un servicio. Tenemos que saber quién son hoy más que nunca, para ver cómo podemos hacer para que no se queden atrás, para que esta crisis no se las lleve por delante en el plano laboral, en el plano socioeconómico.
es anticipación, toma de medidas quizás por exceso, pero ser muy cautelosos y no dejar nada. Tenemos la iniciativa, anticipémonos, seamos capaces de trabajar bien los dos colectivos más importantes, nuestros clientes y nuestros colaboradores. Intentemos que nuestros clientes tengan certidumbre sobre que aquí vamos a estar cuando esto pase, y ojalá pase muy pronto, y nuestros colaboradores intentar que ninguno se nos quede atrás. Y eso requiere de niveles de actuación rápidos y a veces, por supuesto, arriesgados. Pero desde el punto de vista de organización, desde el punto de vista de franquicia, de franquiciante, y para todos aquellos que estéis en esta conferencia en ese lado del que hoy es muy difícil mantenerse y vivir, ahí sí el mensaje es muy claro. Solamente hay un objetivo. En un momento como este, nada más, no importa nada más, que es sobrevivir. El único objetivo que tenemos que tener en mente es sobrevivir. Y para eso todas nuestras acciones tienen que estar destinadas al día después. Tenemos que empezar a trabajar para ese día después, pero hay que mantenerse durante este proceso. Por eso, la importancia de los equipos de trabajo, de los equipos cohesionados, que estén en comunicación permanente. No perdáis la comunicación con los equipos. Muchas veces, en el desánimo de una cuarentena como la que ya por lo menos en España, mi país de origen, que no de adopción, que es México, pero en España ya tenemos una cuarentena que se prolonga por mucho tiempo y hay momentos donde evidentemente bajas la guardia. Hay que intentar establecer mecanismos para poder seguir trabajando juntos. Hoy, gracias a Dios, la tecnología nos permite estar ahora mismo escuchándonos, oyéndonos cada uno desde nuestras casas en ese mensaje de quédate en casa, y nosotros tenemos que tener esa capacidad de seguir comunicarnos con nuestros colaboradores, de establecer mecanismos de comunicación quizás más intensivos incluso que cuando estábamos en el día a día más habitual. Por lo tanto, una parte muy importante es mantener la comunicación y establecer un sistema de gestión que nos dé la oportunidad de saber qué tenemos que hacer el día después, porque el día después va a llegar y no puede pillarnos por sorpresa. Hoy no hay excusas de no tengo tiempo. Hoy no hay excusas de tengo mucho trabajo, el día a día me come. Hoy no hay excusas de me suena demasiado el teléfono. No. Hoy tenemos algo que siempre estamos buscando, tiempo. Aprovechémoslo. Pero hagámoslo de forma eficiente. Los primeros días cuesta, porque son atípicos y el proceso de adaptación tiene que ir llegando poco a poco. Pero mantengamos esa presión sobre nosotros mismos que va a hacer que estemos implicados en el colectivo. Esa presión es la que nos tiene que decir qué tenemos que preparar para ese día que va a llegar. Para que cuando volvamos otra vez a abrir los cierres de los centros y volvamos otra vez a bañarnos y a peinarnos y a ponernos guapos para nuestros clientes, en ese momento no podemos empezar a decir, bueno, espérate, ¿y ahora qué? Hagamos un checklist de todas las actividades que tenemos pendientes. Imaginemos diferentes escenarios, tengamos alternativas y planes B para el proceso, si dura un poco más, si dura un poco menos, cómo va a ser la apertura, qué van a decir nuestros clientes, el mercado cómo va a reaccionar. Hay muchísimas cosas de las que nosotros no podemos actuar. Simplemente tenemos que mantenernos a la expectativa y estar bien informados. Pero hay otras sobre las que sí podemos actuar y en esas tenemos que trabajar. Pero tenemos que trabajar de una forma organizada. Pensemos cómo es nuestra actividad en un día a día normal. ¿Cuántas horas pasamos delante de una computadora? O en una reunión que podía ser virtual. Repitamos los procesos. Intentemos establecer gestiones de colaboración con nuestros colaboradores más cercanos, pero no olvidemos a aquellos que están en la periferia. Todas, en nuestro caso, todas esas consultoras, todas esas personas que son la parte más importante de nuestro proceso de gestión diaria de nuestros centros, hoy no están trabajando, no están en el centro. Tenemos que seguir en contacto con ellas. Tenemos que seguir comunicándonos con ellas. No podemos llamarlos 3 días antes y ya. Seguro que hay actividades que les podemos proponer o hay opciones que les podemos dar. Seguro que hay procesos de formación online que se pueden seguir manteniendo. Y al día de hoy, ese proceso es precisamente la mayor responsabilidad de los que estamos gestionando colectivos y de los que estamos gestionando organizaciones. Desde el punto de vista de una organización,
hoy, más que nunca, es importantísimo mantener los canales de comunicación abiertos. No sé, Ramón, si queremos interactuar o abrir algún tipo. Yo tenía preparada 3 cosas, 4 slides, una diapositiva, pero me parece que en un momento como este lo más importante es establecer estos niveles de diálogo face to face o a través simplemente del audio, pero hoy tocarnos virtualmente es algo que gestiona mucho mejor un proceso como el que estamos viviendo de encierro que 4 diapositivas que son los procesos habituales que tenemos en una presentación más estándar. Hoy me parecía mucho más importante que nos viéramos y que nos oyéramos y que tuviéramos sensaciones lo más próximas posibles a lo que sería una realidad presente. Mira, considero de gran interés que sí nos compartieras esos 4 slides que tienes y amén de eso, y recordar a todos que tenemos abierto el chat para que vía el chat nos hagan llegar todas sus inquietudes o posibles preguntas, ya que si abrimos micrófono a todos los participantes, vamos a tener un cruce de sonidos y de cosas que van a complicar un poco la plática. Entonces, sería interesante que si tenemos preguntas o dudas o comentarios, nos lo hicieran llegar vía el chat propio de esta conferencia. Si quieres empezar, José Miguel, con esos slides que nos pudieras compartir en lo que llegan esas preguntas por parte de los participantes. Estaba intentando hacerlo y voy a ver si soy capaz. Mientras tanto, quedo pendiente de cualquier comentario o una pregunta que queráis hacer y estoy viendo a ver si soy capaz desde el punto de vista tecnológico de hacer algo. Un segundo, voy a ver. En donde está el icono de Share Screen, ahí nos puedes compartir el archivo. Un segundito. Vamos a ver. Un momento. Hola Julio, te acabo de ver por ahí conectado. ¿Cómo estás? No se te escucha. ¿Listo? Ahora sí. Es un gustazo tenerte aquí, de verdad, José Miguel, que bueno, pues es muy, muy importante y sobre todo trascendental lo que nos estás comentando. Van a empezar seguramente algunas preguntas y esto, bueno, pues va a ser sumamente importante, pues para beneficio de todos. Y bueno, pues te dejamos poner ahí el... Sí, estoy viendo si soy capaz, porque los estos los tengo aquí en el... Me voy a mandar un correo, un segundo mientras lo sigo intentando. A ver, espérate, a ver. Mientras tú haces ese ataque tecnológico, José Miguel, nos está llegando de parte de Fernando una primera pregunta. Nos dice, ¿cuál es tu experiencia en la exportación de franquicias? Que creo que ya nos platicaste un poco la presencia de tu marca a nivel internacional. Y la parte que considero más importante, ¿cómo crees que esto cambiará a partir de la contingencia que vivimos? Bueno, la experiencia, nosotros tenemos una presencia importante en Colombia, donde me gustaría hacer quizás, tomarlo como ejemplo. En Colombia tenemos 80 centros que cubren prácticamente toda la geografía del territorio colombiano. Allí hicimos una pausa durante 3 días y luego ya el cierre definitivo. En ese proceso hemos intentado seguir comunicándonos con nuestros clientes, ir preparando un poco esos procesos de apertura que decíamos, y hemos intentado, esa ha sido por lo menos nuestra estrategia, establecer un área de comunicación no invasiva. Me voy a explicar. Ha habido un montón de iniciativas.
que han ido encaminadas a intentar, entre comillas, pues pedir la colaboración de clientes y la colaboración de nuestros clientes en general, pues para pasar este momento tan difícil, ¿no? Intentando pues la venta o la puesta a disposición de productos y servicios con niveles de descuento, con posibilidades de... En nuestro caso, hemos optado por una comunicación mucho más próxima, si lo quisiéramos llamar así, donde nuestra intención ha sido ir informando de cosas que nos parecían importantes. En nuestro caso, por ejemplo, es si yo me quedo en casa y no me estoy, pues un eslogan que arrancamos en España, pues yo me quedo en casa, yo me cuido en casa. Si me cuido en casa, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para mantener esas rutinas en un servicio como el nuestro que te pudieran servir? Pero rutinas no vinculadas con la compra de un producto o no vinculadas con un tratamiento futuro, sino ya que estás en casa y, por ejemplo, estás utilizando el gel desinfectante de forma habitual y lavándote N veces las manos en ese proceso casi mimético que estamos consiguiendo establecer, ¿cómo hago para luego pues, no tener una piel tremendamente reseca en las manos? Esos niveles de comunicación son los que hemos ido poniendo en marcha en los diferentes sitios. A nivel de exportación, el caso de Estados Unidos ahora mismo pues es un caso donde todos los centros también están ya cerrados y donde se ha establecido también una comunicación con cada uno de los clientes pues para intentar, ¿sí? Ok. Para intentar ver cuál eran los niveles de necesidad y en algún caso ser capaces de poderles hacer llegar por paquetería, donde todavía estamos funcionando, pues alguno de los productos que pudiera haberse quedado desabastecido y que interrumpía alguno de los tratamientos o de las rutinas que tenía. ¿Qué va a pasar después? Pues hombre, yo creo que ninguno de nosotros lo sabemos. Este es el gran debate, ¿no? Yo soy de la opinión, y es una opinión personal, que no se va a parecer nada a nada de lo que hemos visto hasta ahora. Creo que los usos y las costumbres se van a ir en un proceso de cambio, nos vamos a ir dando cuentas de qué es lo que está pasando, pero no va a ser el día después, ni 2 días después, ni 3 meses después. Creo que esto va a tener un proceso de aterrizaje a nivel social y a nivel de usos y costumbres y consumos que nos va a llevar meses poder analizarlo. Cuando estamos hablando de una cosa es en qué momento acaba el encierro, cuando con la pandemia está más o menos controlada en cada uno de los países, en qué momento esa curva empieza a descender y se empieza a hacer suave, cuando el número de casos es menor que el número de altas, pero eso no es hablar de lo que va a pasar a nivel social. A nivel social, los hábitos van a ir cambiando. ¿Cuánto tiempo pasará para que en un país como España volvamos a estar en un concierto de música? ¿Cuándo va a pasar de que nos volvamos a volver a sentar en un estadio de fútbol? Esos procesos van a tardar un tiempo y la sociedad los va a ir digiriendo. Por lo tanto, los hábitos y las formas en las que vamos a consumir también van a cambiar. Creo que hoy, más que nunca, hay que hacer una apuesta, si ya la habíamos hecho, por el entorno digital. Hoy, más que nunca, tenemos que buscar canales de distribución y de comunicación donde el punto de contacto con nuestro cliente pueda tener 2 alternativas. ¿Cuántas organizaciones hoy no echarán de menos tener una capacidad de vínculo con su cliente que fuera completamente aséptica y digital para mantener en un momento donde hoy lo que estamos estableciendo es ese tema de la sana distancia que decimos en México? Hoy más que nunca esa capacidad de llegar sin necesidad de tocar hubiera sido determinante. Por lo tanto, si todo nos indicaba que los procesos digitales iban a ser o estaban siendo o ya son parte de nuestra forma de consumir, todavía más después de este proceso, creo que prepararse, adelantarse en esos procesos sería muy, muy importante. Hay una diferencia entre lo que son canales de distribución y canales de acceso. Para nosotros son 2 cosas distintas. Un canal de acceso es cómo un cliente nos toca, cómo un cliente toma contacto con nosotros. Los canales de acceso en un servicio como el nuestro suelen ser
los centros, pero los centros a pie de calle, las plazas comerciales. Pero los canales de distribución pueden ser múltiples, pueden ser los mismos centros o pueden ser, ¿por qué no?, los canales digitales. Creo que va a haber un crecimiento importante de todo el proceso de entrega digital de producto, sin duda, cuando esto pase. Muy bien. Tenemos otra pregunta por parte de Marta Elba, la leo textual. Dice, en estos tiempos de confinamiento y reflexión y de pensar qué hacer, quisiéramos salir a otros países, pero qué tan complicado será. Obvio, lo que se me ocurre es Estados Unidos, pero ¿será aún opción o mejor voltear hacia otros países? Bueno, yo creo que Estados Unidos siempre depende muchísimo de a qué te dediques. Estados Unidos es un país y un mercado tremendamente atractivo, pero donde uno tiene que establecer primero criterios de posibilidad antes de criterios de conveniencia. Es posible que mi negocio funcione allí, es posible, en nuestro caso, por ejemplo, ha sido un proceso difícil porque la legislación en Estados Unidos no es a nivel federal, es una legislación estado a estado y significa que un tratamiento como el nuestro, en Body Bright, que es pues, la fotodepilación, por ejemplo, está considerada de forma distinta en el estado de Nueva York o en el estado de Florida o en el estado de California. Por lo tanto, la primera definición es a nivel regulatorio, ¿qué va a pasar? Porque tampoco perdamos de vista, va a haber un crecimiento regulatorio, va a haber una histeria casi regulatoria. Nos vamos a encontrar después de este proceso en que las heridas se van a intentar restañar de una forma muy clara y nos vamos a poner vendas por todo el cuerpo. Va a ser un proceso más complejo del que era hasta ahora en determinados lugares para poder establecer prácticas comerciales y actividades comerciales. Las famosas licencias de funcionamiento a las que no les hemos dado toda la importancia muchas veces que se requieren. Yo creo que después de este COVID-19 pues va a ser una necesidad todavía mayor de crecer en esos niveles de regulación. Por lo tanto, Estados Unidos, un mercado ya de por sí regulado, creo que se va a sobreregular más y se va a proteger, sin duda. No digo con esto que no sea una alternativa estupenda, para nosotros sin duda lo es un mercado tremendamente atractivo, con un nivel de perfil de consumidor muy empático con un proceso como el nuestro, ¿no? Si bien es cierto que para nosotros en este momento lo más importante al día de hoy es la identificación de oportunidades en los mercados donde ya estamos. Creemos que hoy el añadirle una complicación adicional, en nuestro caso de intentar abordar una apertura o un mercado que pudiéramos abrir de nuevo, no está fuera ni muchísimo menos del pipeline, no está fuera de los procesos que estamos analizando, pero hoy sin duda no son una prioridad. Creo que después de este tsunami que comentaba antes, vamos a tener muchísimas cosas que hacer, en nuestro caso en Colombia, en España, en México, en China, en Estados Unidos, en Canadá. Posiblemente toda nuestra atención tenga que centrarse en restablecer esa estructura. Pensemos también un poco, o intentemos ser o verle el lado positivo, si es que lo tiene este proceso. Hay muchísimas cosas de las que no nos estábamos dando cuenta de que estaban pasando, muchísimas cosas importantes que podíamos poner en práctica, pero que sin embargo estábamos tan ocupados antes que no le prestábamos atención. A lo mejor es el momento de volver a poner esa lista de temas que siempre tenían esa disculpa de no hay tiempo y no me da, el día no me da. Bien, por el momento no hemos recibido ninguna pregunta más. Me gustaría pues nuevamente reiterar a todos los participantes, si tienen alguna duda, comentario, nos la hagan llegar vía el chat para hacérsela conocer en forma inmediata a José Miguel. No sé si, entre tanto, Julio, tú quisieras darnos alguna opinión, tú que tienes con tus marcas también gran experiencia internacional. Gracias, Ramón. Pues mira, yo te puedo comentar y principalmente lo que quisiera es abonar a la participación de José Miguel, agradecer sobre todo en términos generales lo que está pasando en cada uno de los países, que bueno, pues eso es muy,
muy benéfico, muy enriquecedor para estas pláticas y sobre todo para nuestras miembros, perdón. Y bueno, pues toda la membresía está muy interesada y me lo han hecho saber de manera muy particular. ¿Cuál es el siguiente paso, ¿no? Porque como bien lo comentabas, probablemente en este momento no solo es decir, bueno, ¿cuándo vamos a regresar a las calles? ¿Cuándo vamos a volver a salir? Pero yo creo que el mayor problema que hoy estamos viviendo es lo complicado y sobre todo lo poderoso que puede llegar a ser este virus desde el punto de vista económico. Porque ninguna de nuestras empresas, si hoy nos están poniendo a prueba, estaba preparada para subsistir más de 2, 3 meses. Inclusive hay unas que probablemente en este mismo mes, ¿no? Y lo que más me preocupa y me llama poderosamente la atención es pues las acciones que está tomando nuestro gobierno. Precisamente nosotros vamos a salir el día de mañana a medios mostrando y bueno, mostrando también pues una petición específica a todo esto que nos atañe, ¿no? Porque evidentemente nos está costando, bueno, desde esfuerzo, pero sudor y lágrimas, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, pues vamos a salir a medios a convocar y a exhortar a las autoridades también. Y bueno, pues por ahí vienen algunas preguntas. Luis Miguel está preguntando algunas cosas. Valdría mucho la pena que las pudieras leer, Ramón, para que le demos seguimiento. José Miguel nos preguntan primero, ¿cómo has manejado el tema de regalías con tus franquiciados en España y México? Y nos preguntan también cuál es la postura en relación al cobro de regalías, van muy de la mano, que han tenido las marcas franquiciantes. ¿Cuál ha sido la postura general con el personal? Bien. Voy a contestar la pregunta sobre todo desde el punto de vista de México, más que de España, porque en España nuestra presencia es prácticamente con centros propios. Por lo tanto, pues, este dato no se ha dado, ¿no? En el caso de México, para nosotros, como decía al principio, es vital no dejarnos a nadie atrás. Pero para no dejarnos a nadie atrás, nosotros tenemos que seguir también avanzando. Y al final es encontrar ese punto de equilibrio en el que, echando una mano a tus franquiciatarios, tú de alguna forma también estás trabajando para ese día después. Es decir, estás manteniendo la capacidad. Para contestar a la pregunta de forma concreta y específica, nosotros hemos puesto un programa de ayuda dentro del grupo de franquiciatarios con dos opciones. Hemos manejado 2 escenarios. Escenario 1, en el que le hemos dicho, oye, el tiempo que dure este confinamiento, el tiempo que dure esta crisis que nos esté impactando, donde los centros no estén abiertos, ese tiempo nosotros la regalía la dejamos de percibir y luego establecemos un calendario para poderla cobrar, para poderla recibir meses después fraccionada, de manera que no tengas un golpe y un impacto directo cuando en el mes 1 que empecemos otra vez a operar de forma regular, pues durante ese mes y los siguientes X meses en función de cuánto dure el confinamiento, vas a estar fraccionando el pago que no has hecho durante este tiempo. Opción 1. Opción 2. Nos ayudamos todos, un poquito. Y me vas a pagar un porcentaje de la regalía durante este tiempo de confinamiento y yo te voy a condonar el otro. Es decir, le apostamos a 2 escenarios. Un escenario en que el franquiciatario se solidariza con nosotros y nosotros con él desde el punto de vista de que le requerimos un esfuerzo menor, en concreto el 50% del esfuerzo, y el otro 50% lo ponemos nosotros, no lo financiamos, lo condonamos. Segunda alternativa, somos capaces de ofrecerte, porque quieras así hacerlo, no tener ningún desembolso durante este tiempo y después ese desembolso me lo vas a hacer fraccionado, pero no hay condonación. En los casos, diría que hasta la fecha, y ese proceso que lo estamos llevando desde el área
de gestión con los franquiciatarios, hasta la fecha la alternativa más aceptada, por no decir que prácticamente la práctica totalidad de los franquiciatarios así ha sido, es la de sentirse solidarios y colaborar parcialmente con el tema. Va, pagamos un cachito, tú condonas un cachito y pasamos esto juntos. Porque estas cosas hay que pasarlas juntos. Cuando hablamos de que una franquicia, el poder que tiene una cadena de franquicias es el poder de sus franquiciatarios, la calidad de los franquiciatarios y que esos centros se mantengan abiertos y que son decisiones conjuntas. Cuando se nos llena la boca de todo eso, hemos tenido que poner en práctica parte de esa estructura, hacer nosotros un esfuerzo, evidentemente, y pedirle un pequeño esfuerzo a cada uno de ellos. La suma de muchos pequeños esfuerzos garantiza la continuidad. En el lado del personal, comentaba Luis Miguel, ¿cuál ha sido la postura general? Pues la postura general en nuestro caso es evidente que durante este mes de marzo pues no ha habido postura. Es decir, aunque hemos cerrado una buena parte de nuestros centros y de nuestro corporativo está también sin actividad y lo hemos hecho desde el día, creo, recuerdo bien si era el 15, el 16, el 20, pero prácticamente medio mes, nosotros hemos considerado que este mes de marzo no podía haber cambios y hemos procedido de forma habitual como hacemos con las quincenas de cada uno de los meses de gestión de la compañía. Y a partir de aquí hemos valorado las situaciones en cada uno de los casos, hemos procedido a acuerdos y a negociaciones con cada uno de los colectivos, pero teniendo muy presente algo que me parecía muy importante, que es, uno, garantizar la subsistencia de la compañía. Si estamos muertos no hay día después. Si no somos capaces de pasar lo que decía Julio, esos 2 o 3 meses o 6 o ese mes, depende de cada compañía, sabe cómo tiene las capacidades de aguantar con una situación de ingresos casi cero. En nuestro caso, buscando vías alternativas de ingreso, es decir, buscando maneras en las que podíamos movilizar stocks determinado y en nuestro caso, por el tipo de giro con el que nos relacionábamos, pues trabajábamos de forma habitual insumos que hoy se consideran de primera necesidad, insumos médicos, cubrebocas, guantes de vinil, alcohol, es un insumo habitual nuestro y hemos puesto en valor nuestro expertise en ese área y hemos puesto en valor pues una bodega bien surtida pues para qué buenos son tus bienes que remedian tus males. Y desde el lado del personal, algo muy importante, lo he comentado antes y me gustaría hacer hincapié en esto, es no podemos o tenemos que intentar que nadie se quede atrás. Y para eso, desde el área de recursos humanos, confeccionamos una lista de lo que se llaman colectivos vulnerables. ¿Quién es realmente vulnerable a este tema? ¿A quién no podemos olvidar y a quién no se puede llevar la pandemia, no en el estricto sentido desde el punto de vista de salud, sino económico por delante? Y lo vamos a intentar, ojalá lo consigamos, pero en ello estamos. Nuestra vocación es intentar que nadie de los que colabora con nosotros se nos vaya a quedar atrás. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil, sobre todo cuando en nuestro caso pues tienes una plantilla muy extensa, el número de personas, y donde los colectivos vulnerables son tremendamente difíciles de gestionar porque casi todos resultan, obvio por una razón o por otra, en determinado grado vulnerables. Franquiciatarios, por lo tanto, resumo, 2 planes, o bien te condono la regalía, la mitad de ella, y tú me pagas la mitad y juntos trabajamos en que esto continúe, o bien soy capaz de no aplazar, o sea, de aplazarte la totalidad de los pagos y después me los devolverás haciendo, por lo tanto, uso de nuestra capacidad, ahí sí, financiera. Mantener al personal en la medida de lo posible vinculado y a esos colectivos vulnerables especialmente vigilados y reinventarnos. Lo que comentaba, vamos a intentar buscar vías alternativas. Ahora la imaginación es más importante que ninguna. Comentaba el otro día, los que me conocen un poco saben que uno de mis libros de cabecera que tengo subrayado es El origen de las especies, de Charles Darwin, y su famoso alegato ante situaciones de cambio, donde nos recordaba que no sobreviven los más fuertes ni los más inteligentes, sino los que mejor se adaptan al cambio. Y hoy es un momento fundamental de cambio. Hoy estamos en un proceso de cambio obligado, pero de cambio. Bien, José Miguel, vamos a pasar a una última pregunta por el momento para poder dar paso a nuestra siguiente plática. Nos preguntan aquí, nos comentan y preguntan a la vez.
lo hace la empresa Más Churro. Dice José Miguel, hay mucha gente que se muestra escéptica en nuestro país. Se habla de que el COVID-19 es solo una estrategia para sustentar de alguna manera la crisis económica mundial. Tú que tienes contacto directo con España, país que sabemos es uno de los más afectados según la información transmitida, ¿cuál es la realidad en los dos niveles, tanto en salud como el económico? Bueno, yo por lo menos soy anti-teorías de la conspiración. No, hay muchísimas en este momento circulando, hay de todo color, ¿no? Teorías que se basan en de dónde viene esto realmente había un colapso, como decía nuestro colega, había un colapso mundial y había que explotarlo por algún sitio, la forma de explotarlo ha sido esta, una forma teledirigida para ya justificar. Bueno, para mí, intento ser tremendamente pragmático y realista. ¿Qué tenemos encima? Una enorme crisis. ¿Es cierta? Absolutamente cierta. Hoy en México todavía no la estamos notando. La vamos a notar. Y la vamos a notar, no lo dudéis, hagamos lo que hagamos, la vamos a notar. En España también pensábamos que esto no iba a pasar. Y al día de hoy, las cifras son absolutamente escalofriantes. 100.000 infectados, rozando los 10.000 muertos, 900 ayer. No son estadísticas, son personas. Personas que además, personas mayores que nos han acompañado durante todo este proceso de vida y que han hecho posible que seamos lo que hoy somos. Y parece que esta pandemia se soslaya porque solamente afecta a las personas mayores. Ah, bueno, es que ya era muy mayor. Caray. A los que tenemos todavía mayores con nosotros, esto se nos hace terriblemente duro. Luego, desde el punto de vista de valores, hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Muy importante. No podemos pensar que esta es una crisis de mayores. Es una crisis de todos. Y nos está afectando a todos de una manera muy grave. Y económicamente en España, sin duda, hoy ya se están sintiendo los efectos. Hemos tenido solamente en el mes de marzo 850.000 nuevos desempleados. Es el dato mayor histórico desde que se mide este dato. A nivel económico, hoy el tema es por dónde empezamos. ¿Qué va a pasar con todos los colectivos? Desde los estudiantes que no saben si van a seguir su universidad o su primaria y el año que viene entonces cómo va a pasar. Hay un desencadenante, no hay nada, ninguna situación económica vinculada a este proceso que no se vaya a ver afectada. Luego, el único elemento que podemos hoy tener en cuenta es que esto, la única ventaja que tiene, si es que tiene alguna, es que está siendo brutal y muy rápido. Y por lo tanto vamos a tocar fondo o hemos tocado fondo en algunos sitios de una forma brutal y muy rápida. Solamente hay un efecto positivo en este razonamiento, que es que hay un efecto rebote. Y para eso no nos pueden pillar ni llorando ni deprimidos. La organización como empresa tiene que estar preparada para ese día después. Y tiene que estar preparada para dar el paso en el momento en el que toque. Y posiblemente reconvertida. Y no seremos iguales. Seguro no seremos iguales. Nuestros productos, nuestros servicios, nuestras formas de hacer las cosas habrán cambiado. Y lo importante es, o intentaremos, no habernos dejado a nadie atrás, pero, caray, sí hay un enorme impacto al día de hoy en un país como España, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social y desde el punto de vista de valores. Esas 8 de la tarde cuando la gente sale a aplaudir a los balcones, sale a aplaudir a un colectivo que les está ayudando, pero también es una forma de decirles estamos todos haciendo lo que tenemos que hacer. Luego, la sociedad como grupo creo que va a salir cohesionada. Creo que va a haber un movimiento social que va a reconocerse de una forma mucho más cercana quién es cada uno de nosotros, ese vecino que no conocías, esa persona que no sabías quién es. Este proceso de aislamiento, cuando menos en España, está abriendo muchísimo, aparte de los balcones, las relaciones con esa gente de proximidad que antes no teníamos. Creo que esa parte de humanización de nuestras relaciones tendrá aspectos positivos, pero económicamente
económicamente no habrá nada parecido. Nadie sabía lo que iba a pasar después del crack del 29, nadie sabía lo que iba a pasar después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasó en todos los casos donde ha habido una crisis brutal, siempre, sin excepción, solamente ha sido una cosa, que ha habido un rebote. Un rebote inmediato y un rebote generalmente fuerte, porque estos procesos de destrucción tan brutales necesitan procesos de reconstrucción